este Santo Domingo, ya sexto de esta preparación, llamado ayuno de Felipe, antes de la Santa Navidad, el misterio del nacimiento de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, nacido en la carne, nacido de María y del Espíritu Santo. Estamos en el domingo, también llamado Domingo de los Padres, Domingo de los ancestros de Jesús. Justamente el Evangelio, a diferencia de los demás que eran de Lucas, hoy es del comienzo del Evangelio de San Mateo, en el cual el apóstol San Mateo rubrica como un testamento, como un documento, de cuál es el origen de aquel a quien ellos conocían como Jesús el Nazareno. ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que viene a hacer? Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Mateo asegura que él es el Mesías. Y de esa manera presenta con las fórmulas propias de lo que hoy llamaríamos una declaración jurada, que es como el testamento de lo que está compuesto, está declarando, está afirmando la descendencia, es decir, la ascendencia de Cristo desde el punto de vista humano, y la describe de una manera que es ligeramente diferente de como escuchamos otras genealogías. De hecho, la manera de contar la genealogía es sencillamente decir, tal persona fue padre de este fue padre de este fue padre de este, hasta llegar a la persona presente. Sin embargo, vemos que comenzando con Abraham, con el cual está afirmando que efectivamente Jesús es hijo de Abraham, es decir, pertenece al pueblo judío por derecho, por nacimiento, por sangre, no lo es de cualquier manera, sino que su linaje va recorriendo toda la historia del pueblo de salvación. Pues obviamente al ser descendiente de Abraham no solo es descendiente de Isaac y de Jacob, los primeros tres patriarcas, sino que ese derrotero, esa línea de vida que forma su descendencia, su ascendencia, su pertenencia, quién es él, su documento de identidad, pasa por no solamente los reyes, la línea real, él es hijo de David a través de José, y va pasando y declarando aquel cuya madre fue tal. Hay aclaraciones de unas madres célebres en el Antiguo Testamento. Tenemos a Tamar, tenemos a Ruth, tenemos a Rahab, entonces tenemos a la mujer que había sido mujer de Urías, tenemos estas personas que se injertan en el tronco del pueblo de Israel, pues en ninguna de ellas, salvo la hija de Tamar, la mujer de Judá, la que dio, mejor dicho, descendencia a Judá, el resto son extranjeras. Venían algunas de Moab, otras venían de Jericó, de otros pueblos paganos, que fueron misteriosamente incorporados en esta genealogía que tiene muchos propósitos. No es digamos así, no es un cuentito en el cual se está contando algo o rellenando espacios, sino que esta declaración que constituye el Evangelio es una contestación, una respuesta exacta y técnica a una serie de preguntas que eran las que hacían los judíos con respecto al Mesías. En efecto, cuando nuestro Señor nació, la Tierra Santa, la tierra de Israel, estaba llena de personas que estaban esperando la venida del Mesías. Y había una gran discusión, una enorme discusión, porque las señales del Mesías, decían los maestros de la ley, estaban en las palabras escritas, en las profecías, podían estar en el Génesis, ¿no? Podían estar en el Deuteronomio, podían estar en los textos de Isaías, de Jeremías. Todo parecía, si uno extrujaba el texto de la palabra de Dios, parecía gotear algo uniforme que recorría todo el texto, que era el anuncio de ese alguien que viene a reunir al pueblo disperso, al pueblo humillado, al pueblo empobrecido. Es este Mesías que a partir de los
de las explicaciones de los maestros de la ley del pueblo judío, se iba perfilando quién, cómo lo reconoceríamos, qué lo distinguiría de cualquier otro. Y en el tiempo de Jesús había dos opiniones principales, había muchas. Pero una de las cosas que se decía entre los judíos, ustedes recuerdan que cuando Juan y Andrés, que eran discípulos de San Juan el Bautista, se encuentran con Jesús, le hacen una serie de preguntas y se van con él. Y luego después van a buscarlos a Santiago y a Pedro y le dicen, hemos encontrado a aquel de quien hablan las Escrituras. Esto no era una excepción, no era que eran personas con un interés particular y raro de la época, sino que toda la sociedad bullía de la esperanza de aquel que debía venir, la esperanza de ese Mesías. Ellos pues comienzan a conocer a Jesús y a lo largo del camino que realizaron como discípulos, es decir, siguiendo la expresión tradicional, a los pies de Jesús. Un maestro no era una persona cualquiera en aquella época, sino era alguien que se consideraba inspirado especialmente por Dios, a tal punto que podía tomar un texto de lo que estaba considerado como escritura y podía modificarlo, podía explicarlo de una manera diferente. Porque nunca hay que olvidarse que la palabra de Dios, antes de estar escrita, es una palabra oral, es una palabra pasada de maestros a discípulos. Entonces, de esta manera, vemos a este maestro que nos está mostrando, Mateo nos señala quién es este de que estamos hablando, y nos dice que efectivamente Jesús consta que es hijo de Abraham, que es de la casa de David, es decir, José, su padre, que aclara que no es el padre por la sangre, sino que lo es por la adopción, por la descendencia, lo adopta como hijo, que en el derecho judío vale una cosa como la otra, el ser de sangre o no serlo. De esta manera, él, al ser hijo adoptado legalmente por José, él es hijo de José, es hijo de David, y eso es la respuesta que se le da a los judíos de aquella época que se debatían entre cómo debía ser el Mesías. Un grupo de maestros decían que el Mesías iba a ser hijo de David y que ese hijo de David iba a venir a reinar sobre el pueblo, que iba a ejercer una gran victoria. Sin embargo, había otros textos que hablaban de un hijo de José, hijo de un tal José, que iba a padecer e iba a cargar con los pecados del pueblo. De esta manera, la opinión de muchos era que había más que un Mesías. Luego veremos, y a eso lo contestará otro evangelista, que está también, otro grupo decía que el Mesías iba a ser de sangre sacerdotal. Es decir, de la descendiente de las familias del orden de Aarón. Y o casualidad nos encontraremos que Lucas, si hay algo que nos marca, es que la Madre de Dios, María, que dio la carne para que venga nuestro Señor al mundo, era de familia sacerdotal. De hecho, ella lo primero que hace es ir a cuidar a la mujer, mejor dicho, a su prima, que estaba casada con un sacerdote del orden de Aarón. No podía casarse alguien del orden de Aarón con alguien que no fuera de su estirpe. No podía seguir siendo sacerdote. Y nos consta que Zacarías servía dentro de la clase de Abiud en el templo de Jerusalén. Es decir, Zacarías era de origen sacerdotal, lo era San Juan el Bautista, lo era Isabel, lo era su prima, la Madre de Dios que dio la carne a nuestro Señor. Por lo tanto, Lucas contestará de otra manera a esto de que el Mesías debía ser de origen sacerdotal. Cosa que hubiera sido imposible, porque si alguien era de origen sacerdotal no podía ser de origen real. No podía ser descendiente de reyes. En este caso vemos que Mateo nos muestra
que el hijo de José y el hijo de David son la misma y única persona, el único Mesías. A lo cual aclara cómo sucede esto. José, siendo un justo de la casa de David, recibe la noticia de que María ha concebido del Espíritu Santo y ante ese misterio él se hace un costado, quiere hacerse un costado, pero aparece el ángel del Señor y le dice, justamente, tú, hijo de David, harás esto, esto y aquello, y él obedece. De esta manera tenemos bien claro quién es Jesús. Por lo menos los judíos de aquel entonces que leían Mateo podían darse cuenta de estos detalles, que no solamente es el que vino a reinar, sino que es el que vino a cargar los pecados por el pueblo. Y por otro lado, sabrá que es de origen sacerdotal también. De manera que en él se juntan estos tres dones del profeta, sacerdote y el rey, que sería imposible resumir en una sola persona de otra manera. Vemos que Dios es no solamente quien nos manda cosas que no podemos hacer sin su ayuda, sino que realiza cosas que son imposibles para el orden de la naturaleza que conocemos. Lo supera. Nos estamos preparando para celebrar mañana ya la Nochebuena, es decir, nos acercamos a este magno evento del nacimiento de Cristo en este mundo y nos acercamos como peregrinos, como los magos, desde un punto de vista. Estamos guiados en este caso ya no por la ciencia de los astros, sino por la ciencia de la Iglesia, que nos dice que efectivamente caminando en estos días, en dónde y cuándo podremos celebrar a aquel que nació en una cueva para la salvación de los hombres. Poseemos entonces una ciencia como los magos que nos guía, pero también hemos de pedirle a Dios de acercarnos con un corazón igualmente agradecido e iluminado por ese conocimiento, para que no lleguemos con las manos vacías. Porque los magos que lo conocían solamente por los astros y por una ciencia limitada y humana, aún así pudieron venir con las manos cargadas de oro, incienso y mirra, mostrando que él merece oro en cuanto Dios, merece oro en cuanto rey, incienso en cuanto Dios y mirra como hombre. Entonces vemos cómo la ciencia de estos paganos que venían de lejos apuntaba directamente al centro de esta cuestión. Ahora nosotros tenemos un desafío que no es menor, porque damos por hecho las cosas. Entonces pensamos que podemos acercarnos a Cristo y hacer provecho de ese encuentro desprovistos de la ciencia, ni siquiera la de los buenos paganos. Nos acercamos a Jesús de una manera ignorante, despreocupada, sin comprender qué es lo que estamos haciendo. Cuando tomamos parte de la celebración de la Navidad, nos injertamos, no solo no nos insertamos, sino que nos injertamos. Pasamos a nutrirnos, como la rama que se pone en el árbol, a nutrirnos de esta realidad. Dios se hace hombre, toma carne, asume todo este mundo en esa carne como un principio, es la primicia de un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo es el que nos encamina a la fe. Llegar, pues, nosotros cristianos con la ciencia que nos da la Iglesia, la fe, para el pesebre del Señor, nos llevará a seguirlo también hacia el Calvario y la resurrección, y nos llevará por un derrotero que es el del reino de los cielos, pues el Señor se fue para volver. Ese es el tiempo nuestro, el tiempo que media entre su partida y su regreso. Esa es nuestra oportunidad. Es el espacio en el cual en la providencia de todos los siglos Dios nos sembró y nos puso, nos dio el ser y nos está iluminando e irradiando sobre nuestras personas todo conocimiento espiritual y toda fuerza para practicar el bien. Por eso, queridos hermanos, celebrar la Navidad no debe ser, digamos así, la Navidad es aburrida para quien no sabe qué celebra. Y la Navidad es una especie de caja vacía en la cual se puede hacer cualquier cosa y da lo mismo todo, cuando uno directamente está, digamos así,
físicamente en ese tiempo, pero está de espaldas al Señor y toma la noche, una de las noches más especiales que a uno le tocan en la vida, para hacer lo que podría hacer cualquier otra noche. Es lo contrario de lo que viene a hacer Dios a nuestras vidas, que es santificarnos y ponernos aparte de aquello que está desprovisto de esa santidad. Nosotros profanamos por costumbre, por defecto, por elección muchas veces, por comodidad. Profanamos, tiramos para abajo, diluimos, interpretamos, pero para abajo. Ese es uno de los males que tenemos en nuestra época. No tenemos suficiente simplicidad para practicar aquello que creemos. Lo desmenuzamos, lo reutilizamos, lo reciclamos de alguna manera, pero no nos entregamos como niños a algo que es un regalo. Tenemos que volver a esa experiencia, un regalo. Cuando viene un regalo uno quiere abrirlo, quiere saber qué hay. No quiere decir, bueno, yo quiero que el regalo sea esto o aquello, sino que uno se deja sorprender. Ay, ¿qué habrá dentro de la caja? ¿Qué será eso? Uno se deja interrogar por otro. No lo acalla con su lista de pretensiones, sino que acoge algo nuevo. Por eso, cuando celebramos la Navidad, no celebramos una repetición, sino un evento de primer orden y primera magnitud. Pues nos enraizamos en ese misterio que ha sido cuando se asomó el Hijo de Dios a este mundo con la forma y sustancia de hombre. Sin dejar su gloria, vino a nosotros como uno más, pero para hacer lo que ninguno de nosotros puede. La Santa Navidad no es un instante, es en el tiempo de la Iglesia una irradiación, un tiempo. Tenemos un tiempo durante el cual dejamos de decir hola, chao, adiós, buenos días y decimos Cristo ha nacido, gloria a Él. Esa es una manera de reflejar en quien tiene fe entre los creyentes esa presencia transformadora en el tiempo y el espacio de Dios eterno. Y lo mismo se va explicando y desplegando en muchas cosas que podemos llamar costumbres, pero que cuando nosotros las podemos practicar con el corazón y hacerlas propias, pasan a ser medios de participar, ¿sí?, de esa gloria que Dios da y medios por el cual hacemos partícipes al mundo que nos rodea. Lo veremos pues en la bendición de las aguas cuando lleguen a Teofanía, que ahí evidentemente se ve cómo participan todas las criaturas de esa bendición, no solamente nosotros como hijos de Dios, sino todas las criaturas. Pero lo mismo sucede con los demás misterios de Dios, porque nosotros que hemos sido puestos como cabeza del orden invisible, y como dice el apóstol, como primicias de esa cosecha, somos los primeros granos recogidos, dice, la creación entera se gime y anhela participar de la gloria de los hijos de Dios. Y eso no es solamente aquellos que están reinando, esperando la resurrección de los muertos, sino que nos atañe principalmente a nosotros, porque nosotros estamos en ese haciéndose, que está al alcance de las demás criaturas. Es hermoso ver como, por ejemplo, en los Salmos se canta y se describe, de lo que algunos dirían de una manera poética, como un valle al otro le habla de Dios, como los cedros del Líbano cantan y alaban a Dios a su manera, y cómo le responden todas las criaturas como una gran sinfonía que está anhelando a Dios. Hoy, la ciencia, que viene a ser el remedio de nuestra falta de fe, nos explica que efectivamente las plantas no solamente tienen una serie de reacciones con su entorno, sino que interactúan entre ellas con una gran complejidad de mensajes, experimentan muchas cosas que nosotros llamaríamos sensaciones o lo más cercano a esto, y tienen un grado de comunicación y de percepción de su entorno mucho más fino de lo que nos imaginamos. Digamos así, si alguno pensaba que evitando comer carne dejaba de asesinar pobres criaturas, lo siento, pero las lechugas tienen sentimientos y los morrones tienen una gran espiritualidad. Las plantas pues son parte de esta creación, los animales, y nosotros estamos llamados a santificarlos.
santificarlos. ¿Cómo los santificamos? Cuando, por ejemplo, los comemos en nombre de Dios, cuando pedimos a Dios esa vida para nutrir la nuestra, estamos cumpliendo con una finalidad de ellos. De la misma manera, cuando nosotros cuidamos y administramos sabiamente lo que Dios nos ha dado, también estamos alabando a Dios. Cuando llevamos el signo de la cruz a cada una y todas las criaturas, también participan de una gracia restauradora que se manifestará cuando vuelva nuestro Señor y nos dé los nuevos cielos y la nueva tierra. Algo que supera a toda mente. No sabemos cómo es, pero sabemos que Dios, con su aparición, amanece Dios de María, como un sol, y nos anuncia una nueva vida, nos anuncia un nuevo camino que estamos transitando. Pero más que nunca tenemos que estar, digamos así, espolearnos a nosotros mismos, no spoilearnos, sino espolearnos, ¿sí? Es incitarnos a nosotros mismos y unos a otros a no perder de vista en qué consiste este derrotero humano de ir hacia Belén, hacia Jerusalén, hacia el cielo, hacia este ir en camino que es la fe de Dios. No es pues un camino hecho a nuestra medida, sino un sendero, como dice el Salmo, al cual ajustamos nuestros pasos. Por eso, que en esta Santa Navidad que vamos a celebrar, Dios nos conceda esto, ajustarnos a sus senderos, recorrer sus caminos, obedecerlo, tender las manos para recibir el regalo, dejarnos moldear de acuerdo a su amor, de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a todas las disposiciones que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Nunca olvidemos que el Señor viene para tomar la cruz y nunca dejemos de tomar la cruz para poder recibir al Señor. Amén. Que la Santísima Madre de Dios